Hermanas y hermanos, coloquemos el texto en el contexto. Vayamos pues pedazo por pedazo de este evangelio. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús, vamos a entender esa situación. Ya Jesús se había movido de una parte del lago a la otra. ¿Ok? Si ustedes ven el lago o el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, es igual. El lago va de norte a sur. A mano derecha, o sea, hacia el este, está Jordania. A mano izquierda, hacia el oeste, está Israel. Vamos a verlo de esa manera. Entonces, hay partes del lago en que son muy estrechas. No son tan grandes, tan insondables. De hecho, es un lago. Pero hay partes que son muy cerquitas. Y resulta que ya Jesús se había movido hacia el otro lado. Las personas lo andan buscando. Y esto fue después de la multiplicación de los panes y de los peces. Lo andan buscando y él se había retirado a la oración solo. Y finalmente se embarcaron y regresaron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Y al encontrarlo, le preguntan con esta familiaridad, con esta cercanía. ¿Y cuándo llegaste? O sea, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús le dice, yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba. En otras palabras, me andan buscando porque les llene la barriguita, ¿ah? Se sienten contentitos, me siento satisfecho, este puede hacer más pan. Y él dice, no, 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 no. Esa no debería ser la razón, porque el alimento viene y se va. El alimento se acaba, el pan se acaba, los peces se acaban. Y nos pide que oremos y que pidamos el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, que les dará, ¿dónde? Ciertamente en la última cena, primera Eucaristía, ¿no? La hostia. Porque a Jesús, el Padre Dios lo ha marcado con su sello. En ese momento, Jesús reafirma su divinidad. Dice, mira, Dios me ha ungido, yo soy el ungido, yo soy el Hijo de Dios, me ha marcado con su sello. Lo que salga de mí está aprobado por Dios. Ahí está la correlación. Y ellos dijeron, pues, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Como quien dice, bueno, si queremos ser parte de ese reino que tú estás presentando, ¿qué se necesita? Y respondió Jesús, la obra de Dios consiste, número uno, en que crean en aquel a quien Él ha enviado, que crean en Jesús como el Hijo de Dios. Y entonces la gente insiste preguntando, y eso es bueno, esto es bueno, que la gente pregunte y que le pregunte a la persona correcta, ¿no? Para que tengan la información idónea. Y le preguntan, pero, ¿qué signo vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? Y yo digo, ay bendito, como que no recibió el memo. Jesús acaba de hacer una multiplicación de panes y peces. Eso es un signo grandísimo. Quizás el que preguntó no estaba presente. ¿Quién sabe, verdad? Porque la vida no es perfecta. Quizás el que preguntó, o sea, si comió, pero eran 5,000 personas. ¿Cómo me voy a enterar yo si no hay micrófonos? Que Jesús al otro lado está haciendo milagros y está repartiendo, y yo lo que veo es pan y yo voy a comer pan. ¿Ves? O sea, que hace esa pregunta, ¿qué signo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo nos vas a demostrar que tú eres el ungido y que el pan que tú vas a dar será para la vida eterna? ¿Y cuáles son tus obras? Y entonces ellos regresan hacia el pasado. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Claro, se hace una alusión a Moisés, ¿no? Como la persona que intercedió para que se diera ese milagro. Y Jesús los pone en su lugar, los clarifica la situación diciendo, no, 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 yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque si viene del cielo, no viene de Moisés. Moisés no está en el cielo en ese momento. Moisés está aquí en la tierra.
caminando con ellos. Pero esto no viene de Moisés, viene del cielo, por ende viene de Dios. Ahí está esa conexión, ¿no? Donde el cielo y la tierra se juntan, se unen en un mismo pan, por decir. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. No es el pan que perece, no es el pan que se echa a perder, no es el pan que cesa de ser pan con el tiempo. Este pan que viene del cielo es eterno, es para siempre y por siempre, no está limitado ni a tiempo ni a espacio. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Hay una canción preciosa, pan de vida, ¿no? Danos siempre de este pan, tú eres el pan de vida, danos siempre de este pan. Y Jesús les contesta, yo soy el pan de vida. ¿Tú quieres recibir el pan de vida? Recíbeme. Yo soy ese pan. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Esto es una promesa que nos hace nuestro Señor Jesucristo a las orillas de Cafarnaúm. El que me acepta a mí, y por ende el que me acepta mi cuerpo y mi sangre, no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Este domingo las Escrituras señalan a darle un culto, homenaje de forma muy particular a Cristo y a un Cristo eucarístico. La noche antes de morir, tomó pan, dando gracias y alabanza, lo partió, se lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y lo mismo hizo con la sangre, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Jesús, en un momento, en un deseo de darle continuidad a su obra y alimento espiritual después de su ascensión, como un acto de amor, nos dejó su cuerpo y su sangre como alimento espiritual. ¿Para qué? Para nuestro viaje al Padre, para alimentarnos en esta jornada que llamamos vida. Luego entonces, Cristo se convierte en ese pan vivo y la copa de salvación. Y esto fue para sorpresa de algunos, para consternación de otros, e inclusive para escándalo de muchos. E interesante porque al principio, cuando en las primeras comunidades cristianas se hablaba del sacrificio de la misa, ¿no? Que es un sacrificio porque hay un cordero que muere en la cruz por ti y para mí, exactamente. Entonces, las primeras personas que no estaban familiarizadas con esta realidad eucarística pensaban que se hacía un sacrificio de niños. Y eso en ciertos grupos, eso obviamente no caía bien porque es casi pagano. Bueno, no es casi, es pagano. Esos sacrificios de ese porte, de ese tipo. Y de ahí que se escandalizaba. Muchos decían, ¿cómo es posible, en qué cabeza cabe que Dios envíe a su hijo a morir como un ladrón en la cruz? O sea, hablemos de inteligencia, no sabiduría. Eso no hace sentido. Por el otro tienes la emoción de otros grupos que decían, imposible, ¿cómo va a ser que el Hijo de Dios o Dios muera como un vil ladrón? Así que era un obstáculo para unos y era una piedra de tropiezo para otros el poder entender este misterio y por ende convertirse a Cristo. Era una lucha, era difícil para muchos de ellos. Nosotros tenemos la bendición de que estamos mirando hacia atrás. Sabe Dios cómo hubiéramos reaccionado si hubiéramos estado allí. Pero tenemos la bendición de que sin haber visto creemos. Y eso está en tu corazón. Este no es el Dios aristotélico. ¿Cuál es el Dios aristotélico? Aristóteles, en su filosofía, en sus escritos y muchos otros más, consideraban que Dios era como el Dios relojero, un relojero. Y que Dios creó el mundo como si fuera un reloj con todas las partes internas, que Dios le dio cuerda a ese reloj y lo echó a andar, lo echó a caminar al reloj, a la naturaleza, al hombre, etc.
pero se desentendió de él, como quien dice, allá ustedes, ya ustedes pueden, háganlo. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios tampoco es el Dios de los romanos o los dioses romanos, porque los dioses romanos que vivían en el Olimpo, vivían por encima de la humanidad, bajaban desde el Olimpo para jugar con nosotros los seres humanos, como si fuéramos muñequitos, como si fuéramos juguetes. Ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no es como los dioses aztecas, que pedían un sacrificio tras otro en los grandes festivales, ¿no? Donde las mejores doncellas y los mejores guerreros se sacrificaban y se cubrían las pirámides de Tenochtitlan. Si se fijan bien, las pirámides terminan en una punta y hay un altar. Ese altar tiene canales y esos canales van bajando así. O sea que se cubrían las pirámides de sangre, la mejor sangre del pueblo. No, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios no quiso sacrificio. Nuestro Dios se dio en sacrificio en una cruz. Y de esa manera Él da una muestra, una prueba, un signo, una constancia de que tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo, al único, para que todo aquel que creyese tuviera vida en abundancia, tuviera vida eterna. Nuestro Dios no es un Dios intimidante, no es un Dios de terribles posibilidades. El Dios que tú y yo conocemos a través de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios, porque está cercano a nuestra naturaleza humana y está cercano a nuestra realidad. En el misterio de la encarnación, Dios se hizo carne y montó su tienda entre nosotros, ¿no? Como las tiendas de los beduinos, hechas de material, hechas de alfombras y lanas. Y asimismo, Él montó su tienda entre nosotros como un ser humano. Y eso fue a través del misterio de la encarnación. Y de esa tienda escogió la más humilde de las formas para permanecer con su pueblo. Las formas de pan y vino. Y a esto le llamamos Eucaristía. Y hasta el día de hoy, hermanas y hermanos, este don eucarístico ha permanecido entre nosotros. Y ciertamente la liturgia ha evolucionado, la liturgia ha crecido, por decir. Han habido ciertas modificaciones con el paso de los años. Así que al principio la liturgia se celebraba en una casa. Cuando fuimos a Roma y comienza la persecución de los cristianos, se celebraba en los cementerios. Cuando la religión, el cristianismo se hizo oficial por Constantino, se empezaron a construir las basílicas. Y las basílicas es ese tipo de edificio de iglesia en forma de cruz, ¿no? Y de las basílicas se iba transformando. ¿No creen ustedes que de una casita a una basílica no van a haber ciertos cambios? Añadiendo procesiones, por decir, añadiendo bendiciones, añadiendo otros símbolos que en una casita quizás no quepan, pero en una basílica sí. En otras palabras, a pesar de que ha habido una evolución y han habido unos ajustes y ha habido un crecimiento de la liturgia per se, Cristo es el mismo. La Eucaristía es la misma ayer, hoy y mañana y siempre. Cristo ha muerto en el pasado. Cristo está vivo, resucitó en el presente y Cristo vendrá. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo vendrá. Esa parte es la aclamación que decimos o cantamos durante la consagración en la misa. Y lo que hace es que se une el alfa y el omega, o sea, está todo completo ahí. El pasado se une con el presente y el presente se une con el futuro cuando esperamos la llegada, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa forma, hermanas y hermanos, vemos que todo está en
plenitud. Hasta el día de hoy, este don ha permanecido con nosotros. Y la gente ha tratado de definirlo, redefinirlo. La gente ha tratado de cambiarlo, de actualizarlo e inclusive han intentado rechazar este don eucarístico. Aceptar que las formas perecederas de pan y vino pueden llegar a ser por la acción del Espíritu Santo a través de las manos de los sacerdotes de Dios, que somos instrumentos falibles, es a la vez mentalmente perturbador y es un misterio. O sea, no es tan fácil. Vamos a colocar todo en perspectiva. No es tan fácil el tratar de entender eso, la efusión del Espíritu Santo y otros elementos que se unen, ¿no? Los liturgistas escriben muchísimo al respecto, los teólogos escriben muchísimo al respecto. Y en ocasiones pues puede ser una cosa de reto a la inteligencia. Somos seres imperfectos, somos seres incompletos, etcétera. Es una cosa que no podemos controlar y no podemos definirlo completamente hoy. Ahora, es un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que no se puede determinar completamente en ese momento. O sea, es como sacas un velo y sacas otro y sacas otro y sacas otro y mientras más lo estudias, mientras más hablas, mientras más lo recibes, vas quitando velos para llegar al corazón, ¿no? del asunto, al entendimiento perfecto y puro. El entendimiento perfecto y puro de la Eucaristía solamente se dará cuando lleguemos al cielo, cuando veamos a Dios y Él entonces nos va a dar esa chispa. Pero por mientras tenemos la fe. Quizás yo no sepa definirlo, quizás mi abuelita en mi campo no sepa los conceptos teológicos y no te puede decir sus palabras lo que significa la transustanciación o la epíclesis, no, pero cree. Y el amor que esa abuelita le tiene a la hostia, óyeme, el respeto que le tiene a la Eucaristía, eso mueve corazones. Ahora, si algunos de ustedes dudan de la presencia real, porque eso estamos hablando, ¿no? La presencia de Cristo real en la Eucaristía. Yo quiero que abran los ojos, que abramos los ojos y veamos cómo la Eucaristía une pueblos y naciones. Piensen en la Santa Misa. Personas de todas partes, de todos orígenes, sociales, culturales, económicos, de todo tipo de caminos en la vida, se unen en un lugar que se llama la iglesia para celebrar la Eucaristía. Mire el poder de esa Eucaristía. Personas que de otra manera nunca se conectarían en sus mundos con otros mundos. Jamás. No hay necesidad. Y sin embargo, se unen en la Eucaristía. Y en la Eucaristía todos somos iguales. Blancos y negros, jóvenes, niños y viejitos, pobres y ricos, personas con mucha educación, doctorados, y también personas analfabetas que apenas saben una que otra letra del abecedario. Y nos unimos y valimos igual. Y representamos lo mismo ante Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y recuerden, nosotros somos lo que comemos. Y si lo que comemos es Eucaristía, nos vamos a transformar en Eucaristía. Luego entonces, mira los resultados de la misma. ¿Cuántas vidas no han sido cambiadas por la Eucaristía, la conversión? Elevadas, redimidas. Mira a las muchas personas que han regresado a amar a Dios por causa de la Eucaristía. Matrimonios que se han consolidado buscando la Eucaristía. Mira aquí entre nosotros la diversidad de personas, nacionalidades, edades, etnias, niveles económicos y así sucesivamente. ¿Cuántas personas no han dado la vida por la Eucaristía? Pensemos, desde el principio en el circo romano, ¿cuántos mártires por ser católicos, por creer en la Eucaristía? Si te vas moviendo, México, la situación de los cristeros,
Era cuestión de la Eucaristía. Claro que había una razón política, una razón religiosa con la masonería, una razón económica, claro, pero a la hora de la verdad y al final del día, lo que se afectaba era la Eucaristía al cerrar las iglesias, al matar a los sacerdotes, a matar a los catequistas que pasaban la fe en un Dios vivo, en ese pan del cielo. Y aún así, gente dio su vida. Ahora mismo en el Medio Oriente, ¿cuántas iglesias en esos lugares del Medio Oriente, iglesias católicas, son perseguidas, son abusadas, los templos son destruidos, los sacerdotes son exterminados? Todavía estamos pagando ese precio, pero lo pagamos. ¿Por qué? Porque últimamente nuestra fe está en un Dios verdadero, está en un Dios vivo, está en un Dios que se encarnó en María Santísima y se encarnó en las formas de pan y de vino. Hermanas y hermanos, somos peregrinos en el camino y sufrimos de muchas hambres, pero la mayor hambre de todas es nuestra hambre de Dios. La Eucaristía nos llama a ser hermanos y hermanas en busca de un Dios viviente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando perdonamos los unos a los otros, cuando nos apoyamos los unos a los otros, cuando nos amamos los unos a los otros. Y no tenemos que entendernos. A veces tú no entiendes, pero eso no debería delimitarte el amar. Debemos salir y compartir, hermanas y hermanos, este don con los demás, llegando a ser presencia sanadora y apoyando a los demás, aquellos que nos ayudan y aquellos que necesitan. Solo así podemos recibir el pan del cielo. Solo así podemos compartir el pan del cielo. Solo así podemos ser Eucaristía.